La NEPE establece como una de sus misiones promover la realización de diferentes actividades académicas que ayuden a incrementar los conocimientos en materia de defensa y seguridad. Nuestra actividad el día de hoy justamente busca favorecer una gran oportunidad del quehacer académico con la presentación de la política de defensa nacional. La defensa nacional es una función del Estado, donde las Fuerzas Armadas constituyen un eje fundamental. Es así que una política dentro de este ámbito ayuda a incorporar, entre otros, los nuevos desafíos, tanto globales como nacionales. Sabemos que este documento ha sido una de las principales metas de este periodo y es fruto de un largo trabajo. Detrás de él hay muchos documentos que han sido la base para su redacción, pero también para su discusión de diferentes estamentos. Un elemento importante, creo yo, en esta política es el haber sometido el texto completo de la resolución aprobatoria y su contenido al proceso de toma de razón por parte de la Contraloría General de la República, lo que luego permitió ser publicado en el Diario Oficial. Pero qué mejor que tener con nosotros al subsecretario de Defensa, don Cristian de la Maza, a quien agradezco su presencia en nuestra academia y quien fue quien encabezó este importante trabajo académico y profesional, en conjunto con diferentes organismos del Estado, del ámbito académico de las Fuerzas Armadas. Agradecemos la oportunidad que nos da de presentar al personal de usted este importante documento a la comunidad académica del área de defensa. Para esta presentación, señor secretario, le damos un tiempo que esperamos que sea lo suficiente, 25 minutos, para después pasar a las preguntas de quienes nos acompañan en forma remota y a quienes desde ya invitamos a enviar sus preguntas a través del sistema de plataforma. Su secretario, la palabra es suya. Muchas gracias, director, y muchas gracias por la oportunidad de expresar aquí en esta forma, este foro abierto a la comunidad, esta política que, como usted bien dice, es una política de Estado y es una política que debe interpretar no solamente el pensamiento de un gobierno, sino un pensamiento de una serie de estamentos de la sociedad y que es una continuidad en el tiempo. Así que me voy a permitir, para tratar de marcarme en el tiempo que me ha dado, de usar una transparencia PowerPoint, una posición PowerPoint, que les pido que las conecten, y sobre esa voy a partir hablando directamente sobre la política. Y para los que son más tecnológicos, está ahí el código QR, para que los que tengan smartphone o un iPad lo puedan escanear, y con eso tienen la política en PDF y la pueden ir siguiendo. Y para los que no son tanto de código QR, tenemos también la página web de la Subsecretaría de Defensa, que también pueden descargar de inmediato. Bueno, esta política de defensa, si me permite el link. Bien, vamos a esperar, bueno, si no, vamos mientras tanto, a modo de introducción, la política de defensa no es algo nuevo. Hay libros de la defensa que partieron en el año 97, pero mucho antes que eso había una política de defensa. Chile tiene una historia desde su independencia en que ha usado el instrumento militar para consolidar su independencia política, para consolidar su territorio. Ha mostrado una capacidad de proyección estratégica que le ha permitido llevar el conflicto más allá de su territorio central. Ha mostrado una capacidad a través de sus Fuerzas Armadas de proyectarse a otros lugares y expandir nuestro territorio, en el caso de la toma de posesión de Isla de Pascua, o como también la toma de posesión del Estrecho de Magallanes, y por último
la Antártica chilena. Y es por eso que el territorio que tenemos hoy es producto también de haber empleado ese instrumento del Estado para estos fines. Bien, ahí está avanzando. Y como decía, esto es una continuidad de política que no estaba escrita, pero partió escribiéndose como parte de libros de la defensa del año 97, inicialmente con un capítulo que en el primer libro eran 4 páginas, hasta llegar a cerca de 80 páginas en el último libro de la defensa. Libros de la defensa que también tenían otra función descriptiva, de política militar, también un poco descriptiva de las Fuerzas Armadas. Y aquí lo que se logró es, si me ayudan aquí a avanzar la presentación. Es del libro de la Defensa 2017, que ya reflejaba el consenso de las últimas décadas, básicamente mantener aquellos conceptos básicos como son la relación entre defensa, seguridad y desarrollo, los principios y objetivos de la defensa, y sobre eso desarrollar algunos aspectos que era importante por los nuevos tiempos, que es básicamente cuál es la relación entre áreas de misión, objetivos, cuál es el concepto estratégico y desafíos por cada área de misión. También expandir los conceptos de área de capacidades y entregar orientaciones políticas para su desarrollo. Si la barra la pudieran bajar. Entonces, esta política, haciendo un zoom, partió sobre esa base y se fue desarrollando junto con una serie de estamentos de la sociedad y con el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Defensa y una serie de documentos que fueron asociados a esta política de defensa y que había que tener en cuenta. Avanza, por favor. Es así que por un proceso que duró más de 2 años, con diferentes borradores, se consideró política nacional de ciberseguridad, la política antártica, con su estatuto chileno antártico, la política exterior 2030, que había salido a fines del 2018, y una serie de otros documentos, y también en un trabajo coordinado, como dije, con la Fuerza Armada, el Ministerio de Relaciones Exteriores, y con Presidencia y otros ministerios sectoriales. Y desde antes de la publicación había un proceso de diálogo y socialización, principalmente con el Congreso y con la Ministra de Defensa, para después de la publicación también haber seguido socializando hasta con el Consejo de la Sociedad Civil y nuevamente con las comisiones de defensa del Congreso. Entonces llegamos a un libro que, si ustedes ya lo han podido descargar, tiene esta estructura, una introducción, un entorno, la estrategia de la defensa y termina con la conducción. Con 3 objetivos, las 3D. Primero es declarativo hacia la comunidad internacional de cuál es la actitud y postura de nuestro país respecto a la seguridad. Segundo, es importante que sea directivo. Esto es un documento de conducción política. Entonces, directivo hacia el sector defensa respecto a los aspectos que se mencionan, pero también un aspecto que nos dimos cuenta y que tenía también los libros de la defensa es que tiene que ser didáctico o informativo hacia la comunidad nacional respecto al rol de la defensa, y por eso que también la forma de escritura, el lenguaje, no es de un paper académico, es bastante más directo. En cuanto a los principios, lo que ustedes pueden ver en el lado derecho son los mismos principios que se han ido repitiendo y consolidando desde el año 97, que los dejo ahí, pero básicamente es que un país como Chile tiene como deber la protección de su población, sus intereses nacionales, su soberanía, su independencia política y la integridad territorial, con un respeto a los acuerdos internacionales, sin propósitos agresivos ni reivindicaciones territoriales. Esta política apoya, complementa y se coordina con la política exterior, no es una cosa separada. El país establece que tiene el derecho a utilizar todas sus capacidades, incluyendo el instrumento militar, frente a amenazas externas, en legítima defensa. Tenemos la responsabilidad de mantener una capacidad militar para defender los intereses. Tenemos una responsabilidad de fomentar el compromiso ciudadano con la defensa.
Nuestra geografía es bastante particular y condiciona también los fundamentos de la política de defensa. Y finalmente se reconoce que hay ciertos roles en aspectos de seguridad interna y desarrollo que el sector defensa, con sus Fuerzas Armadas, han prestado históricamente al país y lo seguirán prestando en el futuro. Y también una necesidad o un objetivo general respecto a seguridad y desarrollo, que la seguridad y el desarrollo requieren mantener una paz estable, minimizando los riesgos y amenazas, y eso parte por mantener un entorno de seguridad en nuestra área de responsabilidad, pero también sumarse al esfuerzo cooperativo del mundo para una estabilidad global. En cuanto al entorno, lo primero es si uno dice yo quiero defender la integridad territorial, hay que definir bien cuál es el territorio de Chile. Aquí tenemos el Chile que es, como mencionaba en un principio, un Chile tricontinental, del continente americano, del Pacífico, con las posesiones insulares hacia Oceanía, y también de la Antártica. Aquí está reflejado la zona económica exclusiva, no está reflejado gráficamente las plataformas continental ni extendida, porque eso fue materia de este año que se partió declarando. Este es un Chile que en la parte americana presenta una geografía bastante particular, con muchas zonas inexploradas o inexplotadas, una porosidad en una extensa territorio o en extensa frontera terrestre y marítima, y una dificultad de movilizar núcleos terrestres en diferentes lugares del país. Eso va condicionando y genera desafíos de mantener una capacidad de transporte estratégico, un despliegue territorial que nos permita una presencia no solamente para las funciones de defensa, sino que para las funciones del Estado. Por otra parte, tenemos un Chile en el Pacífico, claramente el océano del presente y el futuro, con una gran extensión de responsabilidad, un Chile antártico, y sobre todos esos tres territorios tenemos un espacio ultraterrestre que también tiene responsabilidades a nivel internacional. Áreas de interés. El primer área de interés para la política de defensa y la política exterior es América, indudablemente el continente americano, y dentro del continente americano las relaciones con nuestros vecinos son prioridad de política exterior, y por eso la política de defensa parte diciendo, bueno, cuál es nuestra posición desde el punto de vista tanto de intereses como de límites territoriales y marítimos, para seguir una explicación de los factores que influyen en la defensa en el continente americano, un continente que está en general libre de conflictos interestatales, pero sí presenta conflictos intraestatales y que traspasan las fronteras. Crimen organizado transnacional, migraciones, narcotráfico, por nombrar algunos, aparte de un tema común que es el tema de la ciberseguridad. La segunda área de interés en la defensa es claramente la región del Indo-Pacífico, tanto por su importancia geopolítica, como la importancia para la economía del país, como la importancia incluso para aspectos como el desarrollo sustentable a través de océanos limpios, océanos seguros y con un desarrollo económico ajeno a la sobreexplotación, y en el cual tenemos intereses con algunos países similares, como son los países del Pacífico Sur, con Nueva Zelanda, con Australia, con Perú y con Francia a través de la Polinesia Francesa, que somos parte de un ecosistema del Pacífico Sur, pero también gran relación, especialmente en el ámbito económico, con los países del Indo-Pacífico y del Asia-Pacífico. Y por supuesto unas buenas relaciones que son históricas y también relaciones de dependencia muchas veces, logística, tecnológica, doctrinaria, de países de Europa y del resto del mundo. Pero también el entorno tiene aspectos que no son necesariamente geográficos y que afectan a Chile, partiendo por la disputa hegemónica entre las grandes potencias que coincidentemente son en general del hemisferio norte, que si bien nosotros estamos alejados, pero claramente eso influye en un mundo que es globalizado. Pero también tenemos una serie de otros potenciales riesgos o amenazas a nuestra seguridad, a nuestra estabilidad, que son desde el crimen organizado, amenazas de origen biológico, medio ambiente, las tecnologías disruptivas que ya se han democratizado por el acceso de cualquier grupo o nación, el tema de seguridad en el espacio ultraterrestre y en el ciberespacio. Y normalmente presentadas en una condición híbrida, cuya combinación hace difícil la reacción de los estados porque normalmente se presentan amenazas que están bajo el umbral de reacción normal militar ante una amenaza externa. Ese es el entorno en que
se desenvuelve la defensa. Entonces aquí viene el tema de la estrategia. ¿Cuál es la estrategia de la defensa? Y lo primero que hay que entender es que en base a ese entorno hay que fijarse lo básico de una estrategia, que es tener claro los fines, que en este caso son los objetivos y áreas de misión, los medios, que son en este caso las capacidades estratégicas, y el modo de empleo o la forma de empleo, que aquí lo denominamos el concepto estratégico de empleo de la defensa. Es decir, lo tradicional, ends, ways and means, que son los factores importantes que tiene que tener cualquier estrategia. En este caso, no es una estrategia militar, es una estrategia a nivel defensa, a nivel político, en base al entorno que he recientemente descrito. Entonces, en esa estrategia, lo primero dije, ¿cuáles son los fines? Está desde los anteriores libros de la defensa, los principios, ¿cierto? Perdón, los objetivos de la defensa, y por otro lado, también estaban definidos ya en el último libro de la defensa, las áreas de misión. Bueno, aquí hubo que juntar objetivo con área de misión para hacer una coherencia, hacia dónde me apunto. Y eso se logra juntando los objetivos en 5 grandes áreas que tienen una razón de ser, y todas las tareas que debe hacer el sector defensa en contribución al logro de esos objetivos se van agrupando. Y en este caso, todas las tareas que tienen como objetivo común, por ejemplo, conservar la soberanía o contribuir a conservar la soberanía, la integridad territorial, la independencia política y otros, se agrupan en un área de misión que es defensa de la integridad territorial. Y así nace entonces la coherencia entre objetivos, tareas y áreas de misión, y que pasan a ser de ahora en adelante los ends, los fines para los cuales debe uno establecer una estrategia. Y aquí están las 5 áreas de misión que han ido desarrollándose y que fueron explícitamente indicadas en el último libro de la defensa, sobre el cual esto es un desarrollo. Ahora bien, entonces, bueno, la forma de emplear la defensa para ir logrando estos objetivos del área de misión, la principal y una postura que se ha mantenido por años en Chile, que nuestra postura respecto a la seguridad externa es, por un lado, disuasión y por otro lado, cooperación internacional, siempre con la posibilidad de una respuesta efectiva en legítima defensa. Y esta disuasión básicamente en 2 canales, uno por presencia, por despliegue territorial, pero también por resiliencia, porque como vimos, parte de las amenazas ahora son del tipo no cinética o no convencional. Por ejemplo, ataques a una infraestructura crítica del país, o vital del país. Y por lo tanto, una parte de la disuasión es la capacidad de continuidad operacional o de resiliencia de las estructuras del país para funcionar a pesar de ser atacado. Y también la capacidad de disuasión implica la capacidad de emplear o proyectar fuerzas en legítima defensa. Se hace hincapié en esta política de que esto es un tema multidimensional, ya no es solamente tierra, mar y aire. Está el espectro electromagnético, está el espacio ultraterrestre, últimamente el ciberespacio, como dominios en que debe operar la defensa para realmente disuadir. Y también está algo que está presente siempre desde el inicio de los conflictos, que es la dimensión cognitiva o de información, porque no olvidemos que cualquier conflicto finalmente es una dialéctica de voluntades, y es eso lo que finalmente marca el conflicto. Y un conflicto que también, como hemos visto, es de tipo muchas veces asimétrico y de carácter híbrido. Por lo tanto, la defensa, para realmente tener una capacidad de disuasión, incluso de cooperación, tiene que ser capaz de operar y operar bien en todas estas dimensiones. Y para operar bien, tiene que hacerlo en forma conjunta, indudablemente, pero también interagencial con el resto de los instrumentos de poder del Estado, y también en forma combinada con otros países. Y como dije, esta integración tiene que ser con todos los instrumentos de poder e influencia del Estado, y es por eso la importancia de la conducción política al más alto nivel. En las otras áreas de misión, una que es importante y que tiene a su vez como 5 subáreas de misión, está lo que es seguridad e intereses territoriales, partiendo por nuestra responsabilidad en soberanía efectiva sobre el territorio, nuestros intereses territoriales en la Antártica, nuestra participación en seguridad interna, en los estados de excepción constitucional y votaciones populares, la seguridad en el ámbito aeroespacial, mucha influencia ahí la Dirección General de Aeronáutica Civil, y la seguridad de intereses marítimos a través de la Autoridad Marítima dependiente de la Armada Nacional. Todo eso son
la forma de emplear o las subáreas de misión, la defensa en estas áreas de misión. Y en las otras 3 áreas de misión, sin explayarme mucho, claramente son la cooperación internacional y el apoyo a la política exterior, la contribución al desarrollo y al bien común, atendiendo necesidades públicas y fomentando el desarrollo, que es lo que estamos viendo en estos últimos años, particularmente en la pandemia, y que las Fuerzas Armadas y el sistema de defensa es parte integral, y ahora según una nueva ley, del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastre. Entonces, entre eso forman las 5 áreas de misión y la forma en cómo se describe dentro de la política cómo emplear la defensa para lograr estos objetivos. Y para lograr estos objetivos necesitamos capacidades estratégicas que no son solamente unas capacidades materiales, sino que requieren recursos humanos, entrenamiento, infraestructura y doctrina, organización y formación. Y esta capacidad es una decisión política que tiene como consideración importante los recursos disponibles, el entorno de seguridad, los posibles escenarios y los niveles de riesgo aceptados. Eso ya viene desde el libro La Defensa 2017 y se desarrolla con mayor detalle en esta política, tanto las áreas generales de capacidad que dan esta definición. Por primera vez ya se define cada una de las áreas generales de capacidad, desde superioridad operacional, proyección, movilidad, mando y control, sostenibilidad y despliegue territorial como una nueva área de capacidad que es importante para la geografía de Chile. Y también hay un tema de planificación del desarrollo de la fuerza basado en las capacidades que se requieren lograr para lograr los objetivos, que también partió en el libro de la defensa, y aquí claramente hay un desarrollo mayor, precisamente para dar orientaciones para este desarrollo, y también asociado a un procedimiento que viene del Manual de Desarrollo basado en capacidades, y ahora ese es un procedimiento formal para ir actualizando el desarrollo de la fuerza. Aquí menciono en algunos círculos qué tipo de orientaciones, desde la derecha a izquierda, orientaciones para capacidades de ciberdefensa, cómo enfrentar amenazas híbridas, capacidades espaciales, desarrollo tecnológico, personal, entrenamiento como un pilar de las capacidades, el tema de la visión conjunta e integral superior, no es solamente conjunta, polivalencia, la efectividad, las capacidades para generar inteligencia y el desarrollo de fuerza, que va muy relacionado también con la ley recientemente aprobada de desarrollo de capacidades. Y en el desarrollo de fuerza, algunos considerando del tipo de orientación política, que estos son previsiones de desarrollo que consideran las fuerzas actuales, pero también los cambios de escenario. También considera un marco financiero en el corto, mediano y largo plazo. Hay una demanda de evolución de capacidades estratégicas, lo que nos indica que es sano tener una planificación de largo plazo en que se va actualizando la de mediano plazo o corto plazo. Para finalizar, para mantenerme en el tiempo, la conducción de la defensa. La conducción de la defensa, definimos 2 áreas. Una, la conducción política de la defensa como instrumento militar del Estado. Y la otra es la conducción política institucional, y hemos estimado necesario hacer la separación porque muchas veces cuando se habla de conducción de la defensa se va inmediatamente a lo segundo y se pierde el concepto de que lo primero que tenemos que lograr es que tener una defensa efectiva, eficiente al servicio del país. Entonces, la conducción política está tratada en el libro de Defensa 2017 y aquí se hace esta separación y una explicación con mayores orientaciones políticas. Y lo primero que quiero recalcar aquí que la defensa es una política de Estado, es una función del Estado desde el más alto nivel del presidente de la República y tiene una serie de instrumentos de poder que trabajan en forma articulada o debiesen trabajar en forma articulada. La diplomacia, la economía, el instrumento militar provisto por el sector defensa, el tema de información, el tema interno. Y ese a través del ministro de Defensa, que es el conductor político por delegación, es el que finalmente conduce al instrumento militar. Aquí se ha destacado más claramente el rol del ministro de Defensa como colaborador directo del presidente, de tal manera de tener un empleo del instrumento militar, pero integrado a la conducción estratégica nacional y no separado. A través de las cosas que se manejan aquí en la diapositiva, planes, directivas para diferentes situaciones en tiempo de conflicto y en tiempo de paz, y directrices políticas para escenarios complejos, incluso para el empleo de la fuerza en forma eficaz, pero también un empleo legítimo.
Aquí hay un desafío pendiente que es actualizar e institucionalizar los mecanismos de asesoría permanente e institucionalizada de apoyo al presidente en la toma de decisiones, precisamente tomando en cuenta que el instrumento militar es uno solo de otros instrumentos que tienen que trabajar en forma coordinada. Y lo que sigue en esta cadena es la conducción operacional conjunta, en que se recalca en la política algunos aspectos que se mencionan en la diapositiva, desde la planificación operacional para diferentes escenarios de empleo, de acuerdo a las áreas de misión, el tema del mando y control, que es súper relevante, el control del alistamiento, el reforzamiento de una asesoría al GEMCO y a la Junta Comandante en Jefe, la necesidad de ir fortaleciendo un centro de operaciones de la defensa con un estándar permanente, la capacidad de conducción conjunta no solamente a nivel superior, sino que en todos los niveles táctico y operacional hasta estratégico. Y finalmente, todo un tema de doctrina y procedimientos de asignación de traspaso de control operacional para lograr sinergia y efectividad en la conducción operacional conjunta. Son desafíos que muchos de ellos ya llevan un avance importante. Pero claramente esto es un proceso continuo que debe ser dirigido desde el más alto nivel de la conducción. Ahora, la conducción política institucional es lo que en algunas partes se conoce como a través de la política militar, directivas ministeriales, iniciativas legales y administrativas, y que tiene una serie de aspectos que tratar, desde el financiamiento, los sistemas de compra, control de gestión, transparencia, la evaluación de proyectos, cautelar la eficacia, la eficiencia, la legalidad. Está todo el tema de la orientación superior que hemos visto en los últimos años respecto a la industria de defensa, programa satelital, antártico, otros desarrollos tecnológicos. Y también la conducción superior respecto a las orientaciones para política personal, con los incentivos necesarios para captar, formar, retener hombres y mujeres con sólidos valores morales, competentes profesionalmente y comprometidos con el país. Esa es la estructura y la base fundamental de una defensa buena para el país. Está indudablemente el rol de la mujer y el pleno derecho a sus derechos y oportunidades. Y el último aspecto que quiero destacar, ya que estoy en la ANEP, director, es que se requiere una capacitación y preparación del personal civil y militar, que planifique y toma decisiones precisamente en estos áreas de conducción política de la defensa. Y en ese sentido, el rol que se le asigna a la ANEP es vital, precisamente para llevar la defensa más allá del mundo militar al mundo civil, que finalmente toma también decisiones en esta área. Y tiene que ser preparado. Y finalmente concluye la política de defensa con la necesaria valoración y conocimiento de la defensa. Lo que no se conoce no se puede creer, respecto a su misión, su rol principal en la seguridad exterior, su rol de apoyo en seguridad interior y desarrollo, lo que estamos viendo en los últimos años, sus fortalezas, cuáles son sus desafíos, su compromiso con la paz y estabilidad y su compromiso con mantener un entorno internacional seguro que favorezca el desarrollo y el bienestar de todos los chilenos. Aquí creo que me he enmarcado en el tiempo. Vuelvo a repetir el objetivo entonces de la política de defensa. Son tres. Hay una declaración hacia la comunidad internacional acerca de la actitud y postura de nuestro país. Hay unas direcciones, desafíos y orientaciones para el sector defensa, para su desarrollo de capacidades, y también una forma informativa, didáctica a la comunidad nacional de lo que hace la defensa, de tal manera de que ser creíble y querible. Eso es, mantengo ahí entonces el QR para los que no vayan a estar interesados en sacar el PDF de la política. Muchas gracias, subsecretario. Y se agradece el tiempo. La verdad que tenemos varias preguntas que nos han llegado. Usted mencionó una que ya justamente nos estaban dando. Usted habló de las 3D y también acaba de dar algunos aspectos de tanto el objetivo, la dirección, que valida esta política. Pero si yo le tuviera que preguntar en forma específica, ¿qué cree usted y por qué cree usted la importancia de la actual política de defensa para el país? Sí, aparte de los 3D, que es una necesidad, yo creo que es importante porque es el primer documento dedicado de política de defensa. Como dije, los libros de la defensa partieron en una época de la transición, con objetivos diversos, algunos de los cuales tenían relación con política de defensa. Pero claramente estamos en una etapa de madurez
como país, que es bueno tener un documento que se diga, esta es la política de defensa, una política de Estado, con un consenso transversal y que permita ahora hacer una conducción política más que una declaración de intención. En ese sentido también debo reconocer que el avance que se logró en los libros de la defensa fue muy importante. De hecho, el del libro de la defensa del 2017 fue el primero después de la nueva ley que modificó y que creó, digamos, un estatuto del Ministerio de Defensa, creando entonces un Ministerio de Defensa para conducir. Y un instrumento para conducir desde el presidente y el ministro es precisamente documentos dedicados, redactados, que no sean solamente el fundamento, sino que eso es la directriz superior política. Gracias, secretario. Hay unas preguntas que también son como comentario, pero creo que es válida en relación a la política de defensa y la industria de defensa nacional. ¿Cómo usted cree que esta política va a ayudar o va a orientar en cierta medida a la industria de defensa nacional? Es muy buena pregunta y es un tema que hemos estado trabajando y también que se viene desde mucho tiempo. Nosotros tenemos industria de defensa del sector defensa, que son las conocidas, ¿no es cierto?, FAMAE, ASMAR y NAER, con sus subsidiarias, pero también tenemos una industria de defensa incipiente a nivel país y tenemos muy buenas academias, muy buenas universidades y centros de desarrollo tecnológico. Colocamos dentro de la política una orientación respecto a que este desarrollo tecnológico o que la inversión en defensa signifique también una inversión en desarrollo tecnológico e industria, para lograr en algunos casos autonomía, en algunos casos potenciales fuentes exportadoras de material de uso dual civil-militar y también un desarrollo de las regiones. Entonces, en esta política, al establecerlo de esa manera, y indudablemente en políticas subsidiarias, le da el marco precisamente para decir, reconocemos la importancia de la industria, reconocemos la importancia del desarrollo tecnológico, especialmente en esta sociedad del siglo XXI, que es una sociedad de información. Gracias, secretario. Hay otra pregunta que hace una relación con respecto a la ciberseguridad de los países regionales, vecinales también, y que han incorporado en el contexto algunos comandos conjuntos de ciberseguridad. ¿Cómo usted cree que se materializa esta capacidad en la política de defensa? Sí, un tema muy importante, de hecho es un tema que era importante colocar como parte de la política, el tema de la ciberseguridad y dentro de la ciberseguridad la ciberdefensa. Se declara primero como un tema del ciberespacio como algo positivo. El ciberespacio, el desarrollo del ciberespacio es positivo para el desarrollo de los países. Ya lo hemos visto en esta época de pandemia. Pero también el ciberespacio reconoce que hay amenazas o riesgos del empleo hostil o ilícito y los países deben prepararse y estar preparados. Y la defensa no puede abstenerse de este esfuerzo global por tener un ciberespacio seguro, abierto y resiliente. Ya se había generado una política de ciberdefensa en el gobierno anterior, tomamos esos fundamentos, están en la política nacional de defensa y en los documentos subsidiarios, de tal manera de que vamos a tener un comando conjunto de ciberdefensa dependiendo del Estado Mayor conjunto, con un centro coordinador de ciberdefensa que además va a estar coordinado con un centro coordinador nacional. También como defensa estamos participando en la elaboración de la ley marco de ciberseguridad y esa relación entre defensa, seguridad nacional y seguridad o ciberseguridad de los sectores regulados también está bien descrito. Es un tema de desarrollo importante. Eso cambia también parte de la organización, o sea, esto da una visión diferente a lo que usted acaba de decir. ¿Ah? Sí, hay que estar dispuesto a ir evolucionando y claramente hay cambios organizacionales, pero yo también creo que es más importante, y por eso es bueno tener la política y leerla y comentarla, es un cambio cultural o de conocimiento, ya no es 3 dimensiones, son bastante más dimensiones, y una dimensión es el ciberespacio, pero también muy asociado a la dimensión del ciberespacio, a la dimensión cognitiva o de información, que finalmente es la más relevante. Subsecretario, respecto al conflicto híbrido, hoy se habla mucho de los conflictos de carácter híbrido, guerras híbridas, etc. Asunto que también se menciona, lo hacen presente en el contexto de la presente política. Para usted, ¿cuál es el principal desafío para el sector defensa en esta materia, considerando las áreas de emisión? Sí, es un desafío importante porque requiere un esfuerzo de adaptación. No es lo mismo enfrentarse a una amenaza o a un problema tradicional, convencional, cinético, que enfrentarse a una situación de carácter híbrido. Uno, por el tipo de tecnologías que se utiliza.
dos, por el tipo de adversarios, si se puede llamar, porque no solamente son estados, sino que pueden ser organizaciones criminales, organizaciones no gubernamentales. Entonces es una adaptación de estructura, de forma de actuar, de integrar inteligencia, ciberseguridad o ciberdefensa, fuerzas especiales o fuerzas pequeñas, pero también hay un tema legal. Es un tema legal en el sentido de, como decía, lo híbrido, una de las características es que normalmente actúa bajo el umbral de respuesta convencional. Entonces, ¿cómo actuar bajo el umbral de respuesta convencional con instrumentos legales que están pensados para una cosa más bien siglo XIX-XX? Entonces hay un desafío de adaptación también de eso, que no es solamente para defensa, es para el Estado. El Estado es el que tiene un tipo de amenaza a su seguridad de características híbridas y tiene que ir resolviendo el problema de cuándo usar el instrumento militar, policial, la inteligencia, no solamente el uso, sino que la legitimidad de su uso. Gracias, Ulrich. También en el mismo sector, pero ya un poco más amplio, hay una consulta que en cierta medida usted lo hizo presente, pero quizás sería bueno ver la experiencia que se sacó. Sabiendo que la función de seguridad es un asunto que excede al Ministerio de Defensa, ¿de qué manera debería insertarse en la política de defensa futura o quizás nuevos cambios un concepto más amplio, un trabajo con relaciones exteriores de seguridad, seguridad nacional, o el término al cual se llegue el futuro trabajo? Sí, es como lo planteé, como lo esbocé, y tal vez en la primera transparencia aparecían también esfuerzos, porque la política de defensa es complementaria, apoya y coopera con la política exterior, y es por eso desde un primer momento, en la redacción de esta política como documento dedicado, se trabajó con el Ministerio de Relaciones Exteriores, con la Dirección de Seguridad Internacional y con su secretaría y con el ministro. Y también con el Ministerio del Interior, porque van todos relacionados incluso con el Ministerio de Ciencias y otros ministerios. Entonces, la política de defensa es parte de una política de seguridad. Tal vez una falencia que tenemos es que no tenemos escrito una política de seguridad del país nacional, como se le quiere llamar. Por lo tanto, la política de defensa debe asumirse. ¿Cómo lo ha hecho en los últimos libros de defensa? Y asume ciertas cosas, y por eso yo hablo de los instrumentos de poder del Estado, dentro de los cuales el instrumento militar es parte, pero no puede actuar solo, nunca ha actuado solo. Y por lo tanto es un desafío, más que la política de defensa, es la política de seguridad común. Yo sé que hubo un esfuerzo importante cuando se redactó la Estrategia Nacional de Seguridad y Defensa. Yo creo que ese esfuerzo hay que retomarlo en los tiempos que vienen y plantearse el tema de la seguridad como un tema integral, porque hay muchas áreas que son grises ahora y que es bueno tener una claridad tanto del empleo de los instrumentos como la legalidad o el esquema legal en que se pueden utilizar ciertos instrumentos en ciertas situaciones. Es una cosa al debe. Basado en lo mismo, hay otra pregunta que se relaciona con lo que ya hemos conversado del conflicto híbrido, la ciberseguridad. ¿Esta política de defensa en general plantea alguna diferencia, usted cree, con respecto al rol que tradicionalmente se le ha asignado a las Fuerzas Armadas? La verdad es que no. Fuimos cuidadosos en el sentido de el tema que más complica es el empleo de la defensa o de las Fuerzas Armadas en aspectos de seguridad interna y desarrollo. Y aquí seguimos lo que está en la Constitución y que, bueno, que viene reflejado también en la historia y en los otros libros de la defensa. Básicamente está en el tema de estado de excepción constitucional, en elecciones populares, la votación de elecciones populares y escrutinio, y también están los roles relacionados con autoridad marítima, policía marítima, un rol que no es de policía aeronáutica, pero sí de seguridad aeronáutica a través de la DGAC. Todo eso se van describiendo y con una relación de la base legal y constitucional que sobre ellos hay. Por lo tanto, no hay una diferencia en ese aspecto y eso por eso mismo quisimos pasar esto por la Contraloría General de la República para que hubiese también una garantía de legalidad de lo que estaban diciendo. La política en general da algunos indicativos bastante más profundos con respecto a la área de emisión y lo hemos preguntado también con respecto al conflicto híbrido, nuevas amenazas, ciberseguridad. Siendo el desarrollo científico y tecnológico una de las principales tendencias que se ve a futuro y que lo estamos viviendo en el día a día, ¿dónde deberían estar los esfuerzos de inversión, cree usted, e innovación para la defensa en este ámbito?
un gran tema, un gran tema. Yo recuerdo que el año pasado estamos fomentando un modelo que se llama innovación abierta. Es decir, la defensa plantea un problema a la comunidad científica, tecnológica, emprendedores, un problema de la defensa y se deja abierta posibles soluciones y ya tenemos 2 ejemplos de esfuerzo en ese sentido que han dado buenos resultados. En el sentido, por ejemplo, tenemos un problema de tener un panorama actualizado permanente de nuestros intereses en la zona marítima de responsabilidad, que es gigante, varios millones de kilómetros cuadrados, y ahí entonces se están empleando técnicas, pero no creadas en la defensa, sino que se reciben como ofertas de inteligencia artificial, de Big Data Analytics. Tenemos el desarrollo satelital a través del sistema satelital que hemos impulsado, y hasta tecnologías de tipo acústica submarina avanzada para lograr mejorar nuestra capacidad de un panorama marítimo reconocido. Ese es un ejemplo. Ahora estamos trabajando en el tema mejorar el sostenimiento logístico de miles de sistemas que hay de diferentes líneas de sistemas de maquinaria en Fuerzas Armadas, de tal manera de optimizar todos los recursos que se deben emplear año a año en este tema. Estamos trabajando con una serie de universidades con convenios que son claros, uno para formar el capital humano, que es la base, en el ámbito científico, tecnológico, y también para el desarrollo de proyectos o investigaciones, incluso, por ejemplo, nanotecnología, como un ejemplo de una forma de ir avanzando. La inversión en defensa hay que pensarla en el nuevo paradigma, que es una inversión en seguridad y desarrollo para el país. No es un gasto en defensa, es una inversión que una parte importante de esa inversión, como en otros países, significa una externalidad positiva en desarrollo científico, en desarrollo tecnológico, en empresas, en startups, que sobre esa base parten entonces creciendo y teniendo una actividad mayor, incluso orientada a la exportación. Gracias, secretario. Dentro de la área de misión, y hay una pregunta que habla sobre el rol de la defensa nacional y la seguridad colectiva, que también son términos que se han estado modernizando y lo hemos visto. Esto considerando los graves problemas de seguridad que conllevan las crisis humanitarias. Actualmente lo estamos viendo en África, lo vimos en Haití, estuvimos en Haití, salimos de Haití, quedamos todavía con Haití, que está al debe. Estamos viendo en Afganistán. ¿Cuál ve usted el rol de la defensa en estos futuros desafíos que se ven en la seguridad multinacional? Sí, ahí yo haría la salvedad de que nosotros no estamos en un ambiente de seguridad colectiva, sino que más bien cooperativa. Colectiva ahí implica una alianza contra un enemigo común. En este caso es cooperativa en diferentes escenarios como los que usted menciona, escenarios humanitarios, de ayuda humanitaria o de ayuda en emergencia en caso de desastre, o en fuerzas de paz que están destinadas a establecer un ambiente más de estabilidad que permite una reconstrucción política o democrática de ciertos países. Aquí la defensa claramente tiene que seguir las orientaciones de la política exterior, y es un instrumento más. Y así lo ha hecho y lo seguirá haciendo en ese sentido. ¿Tiene un rol? Sí. Ese rol implica un grado de preparación profesional que también incluye la preparación para su rol principal, pero no solamente eso, sino que implica una capacidad de interoperabilidad con países similares en que estamos dispuestos a trabajar juntos por la estabilidad global y regional. Y esa interoperabilidad no se logra solo con equipamiento, tiene que ser un entrenamiento, tiene que ser doctrinas comunes, y es por eso que establecimos como una base de interoperabilidad la doctrina OTAN, que nos ha permitido por muchos años actuar no solamente con países de la OTAN, pasa a ser un estándar de facto, es como un lenguaje común para Fuerzas Armadas de todos los países, incluyendo, en mi experiencia, hasta con China. Empleamos estándar OTAN para poder interactuar y hacer cosas juntos para un problema común que nos interesa abordar como varios países. Esos son los nuevos desafíos que se nos dan en el día a día. Exactamente. Su secretario, hace 3 años se publicó el 4º libro de la Defensa Nacional, que es un documento que en cierta medida es el inicio de la política de defensa del Estado. ¿Cómo podría entonces usted explicar las diferencias que se producen en esta política versus el 4º libro? ¿Se profundiza un poco más? ¿Se argumenta un poco más? ¿Qué nos podría decir?
Sí, es lo que traté en los pocos minutos de ir explicando porque es importante, porque esto es una continuidad, no se trataba de hacer algo nuevo, sino que tomar aquel consenso transversal de muchos años, de principios, de objetivos, de áreas de misión, la defensa, y el cuarto libro entiendo que se refiere al libro del 2017, ¿no es cierto?, en el cual tuve la oportunidad de aportar en su momento. También fue el primero después de la ley que estableció el Estatuto Orgánico del Ministerio de Defensa como ministerio para conducir, y por lo tanto ya empieza a abordar aspectos de capacidades, de modelos de planificación, y eso entonces, tomando eso, lo que se hace es hacer un desarrollo profesional, tecnológico, junto con las Fuerzas Armadas, con los otros ministerios, de tal manera de que esto pasa a ser un desarrollo a partir de, no es un nuevo libro, no es un libro, de hecho tiene cosas, o no tiene cosas que existen en los libros que son más descriptivas de las Fuerzas Armadas o de política militar. Aquí nos concentramos en política de defensa, y este es el documento política de defensa. El anterior libro, en su promulgación, decía, el libro este 2017 contiene los fundamentos de la política de defensa. Ahora, podríamos decir, en lenguaje vulgar, nos tiramos a la piscina, esta es la política de defensa del Estado de Chile. Entonces se puede trabajar sobre eso. Y tiene un factor importante que va asociado a algo y tal vez no mencioné, que dentro de los cambios de la defensa está el nuevo cambio en la ley de financiamiento de capacidad estratégica. Y esa ley de financiamiento y en los grupos de trabajo que se formaron con gente de todos los sectores, una cosa importante es que las capacidades estratégicas a desarrollar no eran una cosa separada de las Fuerzas Armadas. Tenían que venir en una línea top-down desde la política de defensa, las orientaciones, una planificación de largo plazo, de mediano plazo, y recién ahí un programa de inversiones. Entonces, para hacer esa caída top-down, no bastaba con el libro, había que tener una política bastante más explícita en muchas áreas, y por eso ustedes pueden ver en la estructura de que está bastante más desarrollado el tema de orientaciones para el desarrollo de capacidad estratégica, para lograr los objetivos y fines de la política de defensa. Entonces, lo que se trata de lograr es una coherencia top-down y, por otro lado, bottom-up, porque cuando uno define por qué estoy invirtiendo en este tipo de capacidad, por ejemplo, de satélite, ¿es porque quiero estar en el espacio? No, porque la política de defensa se ha definido como una cosa importante, el mando y control, la inteligencia, la vigilancia, el reconocimiento y también el apoyo al resto de la comunidad, y eso se logra a través de esta inversión en el satélite. Entonces se hace esa combinación o esa coherencia top-down y bottom-up que yo creo que es muy necesaria para una buena conducción política de la defensa y del empleo de los recursos del Estado. En el mismo tenor, secretario, usted habló de la ciberseguridad, de un posible comando, habló también sobre los grandes desafíos que tenemos respecto al ciberespacio. Sin embargo, el problema de la distribución de la legítima defensa en el dominio de la ciberdefensa constituye un aspecto difícil de poder suceder a muy corto plazo. Y se puede hablar de mucha teoría al respecto, definitivamente. Para usted, ¿cuáles son las medidas o áreas relevantes en las cuales se desarrollarán las capacidades entonces en este aspecto, considerando los principios que usted definió en la política de defensa? Es un gran tema que daría para varios seminarios. Podemos hacer otro seminario, encantados, si usted nos da el tiempo, lo invitamos desde ya. Yo feliz me cambio el sombrero por integrante del Comité Interministerial de Ciberseguridad, pero sí, es un desarrollo y claramente viene, como les dije ya, en el gobierno anterior se estableció la política de ciberdefensa con estos cambios organizacionales, pero también hay que entender, como lo dice, que esto hay que llevarlo a la práctica. Una cosa es la parte estructural, pero también hay un aspecto importante en la ciberseguridad. Uno podría decir que el 80% de la ciberseguridad parte del capital humano, tanto de los usuarios como de aquellos que participan en operar en el ciberespacio. Por lo tanto, hay un esfuerzo importante de formación de capital humano en que estamos empeñados ya de hace 2 o 3 años, y eso va a seguir. Lo segundo, equipamiento, que es un equipamiento que uno puede adquirir, pero también la intención es tener la capacidad de desarrollar en Chile capacidades tecnológicas para ciberseguridad, desde sistemas criptológicos hasta los mismos sistemas electrónicos que van asociados. También va asociado al tema de la influencia en protocolos o anexos de ciberseguridad, por ejemplo, para la licitación de 5G,
Defensa participó en establecer, bueno, cuáles son las normas que debiéramos exigir. Entonces hay todo un tema normativo, y está el tema operativo, que podríamos decir que son tres grandes áreas. Lo primero es la ciberseguridad de la infraestructura, de la defensa, la infraestructura crítica del país, del Estado, pero eso se trabaja siempre en red. Por eso la estructura del sistema nacional va a ser en red. Lo segundo, establecer claramente normas. Lo tercero, un poco lo que mencionaba, el tema de la atribución asociado con la inteligencia respecto a ciberamenazas, que requiere también un trabajo colaborativo a nivel mundial, ¿ya? Especialmente por todo lo que son las APT o las amenazas persistentes que influyen también en este tipo de debilidad. Y lo que sigue también es la capacidad de operar en el ciberespacio con un dominio más de las operaciones militares. Y todo eso requiere capacitación, equipamiento, y estamos en proceso, pero también hay definiciones. Existe a nivel mundial esfuerzos por tener un código común o unas normas comunes de comportamiento responsable de los países en el ciberespacio. Hay unas medidas, 13 medidas que tienen las Naciones Unidas. Pero sobre eso también hay que tener, bueno, una política interna. Es decir, considero un ataque contra la infraestructura vital del país, un ciberataque como un acto hostil. La política de ciberdefensa dice sí y me da derecho a responder en legítima defensa. Pero tengo que tener armas para responder, no solamente desde el punto de vista cibernético, sino también cinético. Entonces, son definiciones de alto nivel que hay que seguir trabajándola con todos los países amigos. A eso también hay que sumar los recursos. Definitivamente es un área que está detrás de los recursos. Hay muchas preguntas que se están haciendo una relación con el sistema de inteligencia que se está modernizando, con la nueva ley de financiamiento, con los cambios que podría venir la Constitución. Aquí naturalmente van a haber desafíos que vamos a tener que tomar todos nosotros, también nosotros como ANEP, la parte académica y la subsecretaría. Pero también hay otros impactos que se van a dar y se están dando en la defensa. Por ejemplo, el impacto de la inteligencia artificial en la configuración de los futuros sistemas de armas. ¿Cuál cree usted que va a ser el impacto? ¿Va a ser un impacto mayor, menor? ¿Cuáles son las repercusiones que esto va a tener en la organización de la defensa? La verdad es que no es un tema de futuro, es un tema que ya está, ¿ya? La inteligencia artificial está de hace muchos años en los sistemas de armas de las Fuerzas Armadas, y claramente había un desarrollo exponencial en los últimos años, básicamente en la capacidad de procesamiento de información. Y yo creo que la parte más nueva o el último desarrollo es el machine learning, que va más allá de inteligencia artificial y que tiene un impacto, diría, grande en el carácter del conflicto, en el tipo de medios que se van a emplear. Cuando uno tiene sistemas autónomos con inteligencia artificial, con capacidad de ir aprendiendo y tomando decisiones, hay un tema incluso ético de decir hasta qué punto yo lo dejo autónomo o siempre pongo al hombre en el loop para la toma de decisiones. Especialmente, yo no estoy hablando de drones de vigilancia, porque eso no es problema, pero ¿qué pasa cuando uno tiene un sistema autónomo capaz de reconocer y tomar las mejores decisiones, pero que además tenga una capacidad letal? Entonces, eso es un problema que tenemos que abordar en una posición el país al respecto, de que esto no se deja totalmente autónomo, se deja el hombre en el loop de decisión, pero son los típicos de cosas. La inteligencia artificial también se usa para ciberseguridad, para una defensa activa, para análisis de datos de inteligencia, está presente ya, y lo que tenemos que hacer es aprender a usarla, aprender a desarrollarla y aprender a emplearla de la mejor forma posible, ojalá con un impacto también en la sociedad civil. Secretario, la verdad es que son muchas las preguntas que se cruzan, pero naturalmente yo creo, y voy a cobrar su palabra, vamos a tener que hacer una nueva sesión para ver justamente cuáles son los temas emergentes y cuál va a ser la relación que va a tener la política de defensa con los cambios que se están produciendo y que se van a producir con la nueva convención constituyente y los desafíos que va a venir tanto para el área de defensa, para las relaciones exteriores. Lo vimos con la última nombramiento que se hizo el fin de semana de relaciones exteriores con la parte del sur. Finalmente yo quiero agradecer a todos que nos han seguido, al subsecretario. Creo que nos han dado una gran oportunidad, subsecretario, de poder disponer desarrollo como el contenido de la reciente política de defensa. Son muchas las preguntas que quedan,
lo que creo que nosotros nos vamos a tener que emplear un poco más para poder hacer algunos seminarios específicos de temas que han sido muy consecuentes con las preguntas. Creemos que este documento, naturalmente, es muy esencial y fundamental para las Fuerzas Armadas y el desarrollo de las políticas del sector. Es un buen inicio. Estamos claros y sabemos, por lo que hemos conversado, que no ha sido fácil el consensuar un documento como la Política de Defensa Nacional del 2020, ya que tiene como uno de sus objetivos principales justamente buscar consensos básicos, que hasta la fecha han sido exitosos en este libro. De hecho, este documento, que si bien actualiza los conceptos de ellos, acorde a los desafíos que nos impone la revolución tecnológica, la realidad internacional, la inteligencia artificial y los avances institucionales en defensa, también no se puede dejar de lado el aporte que de ellos se han podido describir de los diferentes libros de la defensa. Creemos que el valor de este trabajo colaborativo con el Ministerio de Relaciones Exteriores es un gran inicio para una nueva defensa de los nuevos desafíos que vamos a tener. Reiterando nuestro agradecimiento, secretario, por su tiempo, agradecemos a todos que nos han acompañado por esta plataforma y los invitamos a seguir con nosotros en nuestros próximos seminarios que los vamos a dar a conocer la próxima semana de algunos temas contingentes de la realidad nacional. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias, director.